Ujú, perfecto. Entonces, comenzamos la clase, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Muy bien. Entonces, esta es la agenda que vamos a cumplir, todos los puntos que vamos a tocar en esta clase de epilepsia. Para mencionarles que epilepsia es una de las primeras causas de consulta externa en neurología, entonces hay que tener bastante atención en todos los conceptos que les voy a mencionar, ¿no? Este, sobre su epidemiología, eh, es variable esta epidemiología. Algunos dicen que está entre 100 a 200 millones de personas que tienen epilepsia alrededor del mundo. Más o menos 1 al 3% habrá tenido epilepsia alguna vez en la vida. Y en este último párrafo, solamente para hacer énfasis en que respecto a la prevalencia, si más o menos la prevalencia está entre 5 a 8 por mil en países industrializados, en países del área andina es de 15 por mil, entonces más o menos de 2 a 3 veces es más prevalente en países del área andina, así como en países donde la cisticercosis es endémica, como por decir en Brasil y en México, por no decir de la India, ¿no? Que no son andinos, pero que también tienen alta tasa de cisticercosis, ¿ya? Entonces, la manifestación, una de las manifestaciones de la cisticercosis, ¿no? Como secuela de una cisticercosis es la epilepsia. Muy bien, ¿por qué se producen las crisis epilépticas? ¿Cuál es la fisiopatología? Se debe a un desequilibrio entre la excitación y la inhibición en las neuronas de la corteza cerebral. En este desbalance siempre termina con un aumento de la excitación por un aumento también de las corrientes iónicas que cruzan, ¿no? O que pasan a través de canales iónicos. Esto ocurre en las dendritas de manera que estas corrientes iónicas aumentan el voltaje en la membrana neuronal y esto es transmitido, ¿no? Como corrientes iónicas hasta las vesículas sinápticas que contienen los neurotransmisores y de esa manera se expulsan al espacio intersináptico, especialmente los neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Y así esto se va propagando de neurona en neurona a través de redes, circuitos neuronales a gran escala, y así es que se produce una crisis epiléptica, como vamos a verlo ya más gráficamente más adelante. Así como hay un aumento real de la excitación, puede haber un aumento relativo de la excitación cuando disminuye la inhibición, ¿no? O sea, no hay aumento de excitación realmente, pero como disminuye la inhibición, entonces ahí también se produce este desbalance que genera crisis epilépticas. Recordar que el neurotransmisor inhibitorio es el GABA. A esto me refería, al paso, acá en el cuadro de la izquierda, al paso de corrientes iónicas de un lado al otro de la membrana. Vamos a ver si agrandando, ¿no? Pasan de uno a otro lado de la membrana y este paso es regulado con una producción de este paso de corrientes iónicas de un voltaje que también está dentro de los márgenes normales. Pero cuando se produce una alteración en ese canal iónico, entonces el paso es disregulado con gran cantidad de corrientes iónicas pasando por ahí. En el cuadro de la derecha ven igualmente los canales iónicos, canales de sodio, de potasio, ¿no? Y otros
como el tercer y cuarto canal que están cerrados, que se llaman voltaje dependientes o regulados por voltaje. Es decir, cuando aumentan el voltaje en la membrana neuronal, se abren estos canales y dan paso a nuevas corrientes y eso empeora el asunto. Como ven arriba en esa neurona, imagínense que este paso, ¿no?, es de izquierda a derecha, ¿no? Entonces estas corrientes iónicas y voltaje aumentado en la membrana van hacia la derecha y en esa terminal axónica, en esas vesículas terminales que ven, ahí está el neurotransmisor excitador glutamato. Entonces ese va a excitar de manera pues incrementada a la siguiente neurona y así, ¿no? Entonces estas son las estructuras, ¿no?, de un canal iónico, ¿no? Entonces, al fallar una de las proteínas, ya se altera toda la regulación del paso de iones, ¿no? Y estas alteraciones también pueden producirse en los receptores, ¿no? Como en este caso que ven a la derecha la representación de receptores de glutamato. Entonces, muchas alteraciones de los receptores están relacionadas a diversas formas de epilepsia también, ¿ya? Y esto tiene una causa genética. Mutan genes que codifican para proteínas, ya sea de los canales iónicos o también para, para subunidades de receptores, por ejemplo, de glutamato, y entonces estos producen diversas formas de epilepsia. Hay otras causas de este desbalance, ¿no?, que son las causas ya estructurales, ya no son las genéticas, sino estructurales por lesiones, como estamos viendo en estas imágenes de resonancia magnética a su derecha, donde la flecha está señalando el hipocampo. Ese hipocampo está atrofiado, porque si lo comparan con el lado de la derecha, es más pequeño. Este hipocampo tiene una particularidad, ¿no?, que tiene una capacidad de plasticidad o regeneración anormal. Es decir, cuando se lesiona, y es muy sensible a lesionarse por fiebre, por traumatismos encefalocraneanos, por hipoxia o por muchas descargas, entonces se lesiona y se repara de manera anormal, ¿no? Este hipocampo se repara de manera anormal porque desaparecen las neuronas inhibitorias y todo estímulo que llega ahí es excitador y produce crisis epilépticas. Otras causas de desbalance pueden ser tumores o pueden ser malformaciones, así como también fenómenos de hipoxia e isquemia. Ahí se puede ver en la resonancia A y B, que está señalada con una flecha, lo que se llama una displasia cortical, es decir, la corteza en ese lado estuvo mal formada, es decir, las capas de neuronas están en diferente disposición y con algunas neuronas anormales. Eso va a producir convulsiones incluso resistentes al tratamiento. A la derecha están viendo unas señales aumentadas a nivel de los núcleos basales, que son señales típicas de la hipoxia e isquemia, que también se manifiesta en la corteza cerebral, ¿no?, con retracciones, atrofias, que también son epileptogénicas. Entonces, en resumen, ¿no?, estas fallas que dan como consecuencia crisis epiléptica se ven a desbalances, ya sea por alteración en canales iónicos o sea por formas de reparación anormal que se van a transmitir de neurona en neurona, llegando a circuitos y a grandes redes neuronales que cuando tienen este aumento de descargas eléctricas producen una crisis epiléptica. Este es un ejemplo
de una epilepsia de tipo genética, en que en el esquema se representa a la izquierda, ¿no? En el círculo que ven las neuronas talámicas, que se interrelacionan de manera muy coordinada con las neuronas que están en la corteza cerebral hacia arriba. Las neuronas del tálamo son las que dan un ritmo a toda la actividad eléctrica, ¿no? Son eh, impulsos eléctricos rítmicos que están gobernados a partir del tálamo y que digamos, se coordinan muy bien con las neuronas que están en la corteza. Existen alteraciones en los canales iónicos del tálamo que alteran este ritmo y por tanto los impulsos eléctricos ya no son coordinados con la corteza cerebral y se producen descargas eléctricas de tipo epilépticas, ¿no? Como son las que ven en ese esquema de la derecha, en esas como agujas rojas que se ven a la derecha, que son las descargas eléctricas, que dan como consecuencia una forma especial de epilepsia que es la epilepsia ausencia. ¿Cuál es la falla que se produce aquí? Son las fallas en los canales de calcio, ¿no? En canales de iones de calcio, ¿no? Que con que trabajan las neuronas del tálamo. Entonces, al alterar este funcionamiento, existe una descoordinación que da como consecuencia estas formas de epilepsia muy típicas, que es desconexión del medio ambiente con mirada fija, sin movimiento, ¿no? Entonces, una forma del tratamiento es bloquear canales de calcio, como a través de medicamentos. Hay medicamentos específicos que son capaces de bloquear, ¿no? Los canales de calcio. ¿Cuáles son ellos? El valproato de sodio, especialmente, y la etosuximida. Otra cosa es lo que ocurre, como ya les mencioné anteriormente, con el hipocampo, que queda en la cara interna del lóbulo temporal. A la izquierda están viendo un esquema del hipocampo y sus grupos neuronales, CA1, CA2, CA3 y también hay otra CA4 que no está registrada ahí, y sus conexiones con fibras que provienen del núcleo dentado, del giro dentado del mismo hipocampo, ¿no? Que son las fibras MOSI o fibras musgosas. Cuando hay lesión, esas fibras musgosas son las responsables de la reparación, pero reparación anormal, donde se bypassean las células inhibitorias. ¿Por qué? Porque son las más sensibles, son las que mueren más rápido. Entonces se produce una regeneración anormal. Como ven acá en este corte histológico, donde se observa CA1, no hay nada, están despobladas, son muy sensibles y mueren rápido esas células, esas neuronas. CA2 sí conserva neuronas, CA3 casi nada, CA4 casi nada. Entonces, al reparar estas fibras MOSI o musgosas con la CA2, o sea, solamente se producen conexiones excitadoras, pero ya no con las CA1, CA3, CA4 que eran inhibidoras. Y por tanto, como les repito, todo estímulo produce descargas eléctricas. Y cuando esto ocurre, se observa estas lesiones que ya vieron en el hipocampo. Estos son cortes axiales, perdón, cortes coronales de resonancia magnética. A la izquierda es un T2 que está mostrando un hipocampo pequeño en relación al otro lado.
En la imagen de la derecha es otro corte coronal, pero en la secuencia FLAIR, donde se ve una hiperseñal, ¿no? O sea que es un poco más brillante y de volumen más pequeño que en el lado contrario. Esa es la esclerosis mesial temporal, una de las causas de epilepsia resistente más frecuente. Bueno, el diagnóstico de epilepsia se hace cuando se producen al menos dos crisis, ¿no? De manera espontánea, o sea, no provocadas por ninguna causa inmediata, como pueden ser un traumatismo encefalocraneano, en fin, ¿no? Sino de manera espontánea. Em, Cuando hay una sola crisis, se considera una crisis epiléptica única. Y tampoco estas crisis epilépticas únicas no ameritan tratamiento. ¿Por qué no ameritan tratamiento? Porque su posibilidad de volver a recurrir es del 50% únicamente. Entonces se espera a que haya una segunda crisis para considerar ya epilepsia. Pero esta segunda crisis tendrá que ser en un periodo mayor a 24 horas. Si se presenta dentro de 24 horas, así sean dos o tres, se considera como una. ¿Ya? Entonces, epilepsia se diagnostica cuando hay al menos dos crisis espontáneas en más de 24 horas. Una crisis aislada se llama crisis epiléptica única y no requiere tratamiento a no ser que hayan factores de riesgo. ¿Cuál sería el factor de riesgo? Que digamos tiene una convulsión y le tomamos una resonancia magnética y vemos que hay un tumor que de hecho lo va a hacer convulsionar, entonces sí hay que darle tratamiento, o si no le hacemos un electroencefalograma y muestra descargas múltiples, quiere decir que tarde o temprano va a tener que recibir, entonces se le da tratamiento, así sea con una, pero porque tiene un factor de riesgo elevado. Muy bien, la clasificación de causas de epilepsia. En este cuadro se resumen las tres causas de epilepsia. Como ven, en la segunda, tercera y cuarta columna están los tipos de epilepsia por su etiología. Genética, todo lo contrario es la que está a la derecha, la última, estructural o metabólica, o autoinmune, en fin. Y en medio la desconocida. ¿Cuáles son las características de una epilepsia genética? Es que sus crisis son esporádicas, pueden ser en los casos más extremos de tener una crisis al año, corta y nocturna mientras duerme. Pueden ser así. Y todas sus crisis son iguales, son similares, se parecen. Se presenta en un paciente con un estado neurológico normal. Generalmente hay antecedente de epilepsia en la familia por ser genética y su electroencefalograma puede ser normal o puede tener descargas muy características. Estudio por imágenes, llámese resonancia, es normal y la respuesta al tratamiento es buena y con un solo medicamento, es decir, en monoterapia. Por el contrario, nos vamos a la última columna, la epilepsia estructural se caracteriza por tener crisis frecuentes, crisis una por semana, dos por semana, varias veces en un solo día, y sus crisis son polimorfas, es decir, convulsiona de diferente manera. Se presenta en un paciente con un estado neurológico ya comprometido, ya sea con deficiencias motoras, cognitivas también, ¿no? Antecedente de epilepsia no hay y el electroencefalograma siempre es anormal con descargas frecuentes. En la imagen, de todas maneras, debemos tener una imagen anormal, sobre todo que comprometa la corteza cerebral o las neuronas,
para decir que es una epilepsia estructural. Obligadamente debemos tener una resonancia. Y la respuesta al tratamiento es pobre y generalmente se necesita politerapia, 2 o más drogas. En medio de estas dos hay la epilepsia de causa desconocida. Esta es exactamente igual, se presenta igual como una estructural, pero cuando pedimos una resonancia magnética nos damos con la sorpresa de que no encontramos nada. Es normal, no encontramos ninguna lesión. Quiere decir que en realidad sí existe lesión, pero son lesiones microscópicas que no se pueden observar a simple vista en una resonancia magnética, ¿ya? Entonces, estos son los tres tipos de causas de epilepsia: genética, estructural y desconocida. Eso es por epilepsias. Ahora, por crisis, han habido muchas clasificaciones, pero la última, la del 2017, que eh, la Liga Internacional contra la Epilepsia recomienda, ¿no? Que es en la institución, la Liga Internacional de la Epilepsia es una institución que lidera, ¿no? Todo lo que es los conceptos acerca de epilepsia. Entonces, ellos clasifican las epilepsias, perdón, las crisis. Ustedes saben que la crisis epiléptica es la manifestación de la epilepsia es la enfermedad y las crisis epilépticas su manifestación. Ya hay diversos tipos. Hay unas que son de inicio focal, es decir, una parte del cuerpo, otras que son de inicio generalizado, todo el cuerpo, y otras en que no se sabe bien cómo comienza. Esto lleva a que hayan tipos de epilepsias también con crisis focales, crisis generalizadas, crisis focales y generalizadas, es decir, pueden empezar en un brazo y después se va a todo el cuerpo, y también de causa desconocida. Cuando se habla de focal, generalmente se habla de que hay preservación de la conciencia, es decir, la persona puede estar dándose cuenta que está convulsionando. Y cuando se habla de generalizada, es que desde el principio la persona pierde el conocimiento. Por eso las que son generalizadas y focales, al principio, cuando es focal, está consciente y después pierde la conciencia el paciente. Y además de esto, se considera esta clasificación a los síndromes epilépticos aparte. Y en la etiología se considera la estructural, ¿no? Por lesión cerebral, las genéticas, que ya dijimos, por mutaciones en las proteínas de los canales iónicos de los receptores, las causas infecciosas, meningitis, encefalitis, las causas metabólicas, autoinmunes y desconocidas. Muy bien, continuamos. En este cuadro se resumen todos los tipos de crisis que hay. A la izquierda, en la columna de la izquierda, cuando tienen inicio focal, ¿no? Con conciencia preservada o con conciencia alterada, unas con inicio motor, otras con inicio no motor. Las motoras tienen automatismos, que son movimientos sin sentido, movimientos de la vida diaria, por ejemplo, ponerse la mano al bolsillo y sacarla, abotonarse, desabotonarse, pero es una forma de manifestación de la crisis, sin sentido y de manera repetida. Crisis atónicas, pierde el tono y se cae al piso. Las clónicas son sacudidas rítmicas. Los espasmos epilépticos son contracciones bruscas. Las hiperkinéticas o de agitación psicomotriz es que lanza las piernas, los brazos a un lado, a otro lado, mueve la cabeza, en fin, de todo. Las mioclónicas, que son breves contracturas sin ritmo y en diversas partes del cuerpo. Las tónicas son estiramientos. Pero así como hay crisis motoras,
hay no motoras. Una crisis se puede manifestar, ¿no?, por compromiso autonómico, solamente por rubor facial, por palidez, por piloerección, por detención del comportamiento, se queda inmóvil, detenido y está en una crisis, mirando fijo, ¿no? Cognitivas, pierde el habla, emocional, risa, llanto, miedo, sensoriales, percibe luces, ruidos, sabores desagradables, en fin, ¿no? Esos son cuando es de inicio focal, inicio generalizado, lo mismo, ¿no? Solamente que desde el principio pierden la conciencia. Y dentro de ellas están las motoras, que son todas las que hemos dicho anteriormente, pero también las no motoras, como la epilepsia ausencia, en que el paciente, especialmente los niños, se quedan detenidos mirando fijamente, ¿no?, por un lapso no mayor a 30 segundos y continúan haciendo sus actividades y se repite varias veces al día. Entonces, estas son todas las formas de crisis que hay. Ya tenemos el diagnóstico de epilepsia, entonces hay que confirmarlo. ¿Cuál es el estudio de elección? Es el electroencefalograma. El electroencefalograma, ¿no?, no sirve porque confirma la presencia de actividad eléctrica cerebral anormal, porque localiza focos de descargas anormales y porque sirve también para informarnos qué tipo de epilepsia, para clasificarlos, ¿no? E incluso para clasificarlo en síndromes epilépticos, pero también muchas veces para escoger el medicamento. Y una vez que ya está clasificada, podemos saber cuál va a ser el futuro, cuál va a ser el curso que va a seguir esta enfermedad o este síndrome. Lo que vamos a encontrar son estas grafoelementos anormales, epileptiformes. Arriba a la izquierda, las ondas agudas, ¿no? Abajo a la izquierda, cuando las ondas agudas tienen un vértice, pues mucho más agudos porque sus pendientes están más cercanas. Arriba a la derecha, perdón, la anterior, la que tiene el vértice mucho más agudo, se llaman puntas. Arriba a la derecha, cuando se repiten estas puntas, son polipuntas. Y abajo a la derecha, cuando se sucede una punta de una onda lenta, se llaman complejos de punta onda lenta. Y muchas veces estas son características de síndromes epilépticos o epilepsias. Por ejemplo, polipuntas es característico de las epilepsias mioclónicas y complejo de punta onda lenta es característico de las epilepsias de ausencias. Ahora les voy a mostrar un cuadro de las epilepsias que son benignas, es decir, de buen pronóstico. Se resumen en esta tabla. Estas epilepsias benignas, ¿qué tienen de común? Está en amarillo. El desarrollo psicomotor y la capacidad cognitiva está conservada. La respuesta al tratamiento es buena, incluso con un solo medicamento, monoterapia. Y la etiología en todas ellas es genética. Pero, ¿cuáles son sus características clínicas? Uno, de la epilepsia ausencias. Comienza de 3 a 8 años. Como les dije hace un momento, las ausencias, es decir, la mirada fija, con detención del movimiento, duran máximo 30 segundos y se presentan múltiples veces al día. Su electroencefalograma consiste en puntas y ondas lentas en complejos de 3 ciclos por segundo. ¿Cuál va a ser el futuro, el pronóstico de estos pacientes? A los 18 años, o sea, cerca de la adolescencia, alrededor de esa edad, desaparecen en el 80% y queda curado. 20% van a transformarse en epilepsia tónico-clónica generalizada tipo gran mal, como está en la columna a la derecha. La epilepsia mioclónica juvenil, EMJ, empieza desde los 6 años hasta adolescencia. Se caracteriza por mioclonías, es decir, contracturas breves y bruscas que generalmente se presentan al despertar o al dormir.
Al despertar, generalmente les hace botar cosas que tienen en la mano. Muchas veces, estas crisis mioclónicas son precedidas de ausencias y también pueden después evolucionar a crisis tónico-clónicas generalizadas. Su electroencefalograma muestra polipuntas. Otra epilepsia benigna, la epilepsia llamada rolándica o con puntas centrotemporales. Empieza entre los 3 y los 8 años. Las crisis son focales, generalmente de una hemicara. En la lengua son sensoriales porque perciben unos olores o unos sabores como metálicos. Y sus crisis son esporádicas, como una cada medio año, cada año. Estas se autolimitan en la pubertad y no vuelven a repetir más. Su electroencefalograma muestra puntas centrotemporales. Me olvidé decirles en la anterior, en la epilepsia mioclónica juvenil, que estas epilepsias, a pesar de ser benignas, nunca se curan y toda la vida deberán tomar su medicación, pero hacer una vida completamente normal. Y finalmente, en la última columna de la derecha, la epilepsia tónico-clónica generalizada de tipo Grand Mal empieza de los 6 años a la adolescencia. Como su nombre le indica, sus crisis son tónicas de estiramiento, después clónicas de relajación y son generalizadas con pérdida de conciencia. Su electroencefalograma puede mostrar puntas y ondas lentas. ¿Ya? Estas tampoco van a curar, pero si la persona toma su medicación toda la vida puede hacer cualquier actividad. Por el contrario, hay unos síndromes epilépticos malignos de la primera infancia, como estos, el West, el de Lennox-Gastaut, de las mioclónico-astáticas o de dos, y la epilepsia con ausencias mioclónicas, como ejemplo. Faltaría el síndrome de Dravet también. De ellos vamos a escoger únicamente dos, que es el síndrome de West y el Lennox-Gastaut. El West empieza de 3 meses a 1 año. ¿Cuáles son las crisis? De espasmos en flexión, contracturas bruscas hacia adelante, que se presentan en grupos. El electroencefalograma es caótico y este se llama ipsarritmia, que ya lo vamos a ver. El síndrome de Lennox-Gastaut se presenta entre los 2 a los 8 años. Hay que mencionar que hay un 20% de pacientes de síndrome de West que a esa edad, entre los 2 y los 8 años, se transforman a Lennox-Gastaut. Pero el 80% de síndrome de Lennox-Gastaut empiezan directamente con este síndrome, que se caracteriza por una combinación de crisis atónicas, de caída de la cabeza, ¿no? La cabeza cae hacia adelante, ausencias atípicas, se desconectan del medio ambiente, y la que no debe faltar son sus crisis tónicas del sueño. El sueño es interrumpido por una crisis tónica de estiramiento. Tiene un electroencefalograma típico que muestra una punta lenta seguida de una onda lenta con una frecuencia menor a 2.5 ciclos por segundo. ¿Qué tienen de común estos dos síndromes malignos de la primera infancia? Respecto al desarrollo psicomotor y cognitivo, es que apenas comienzan las crisis, se produce una detención o incluso una regresión de todas las habilidades adquiridas hasta ese momento. Que la respuesta al tratamiento es pobre o ninguna, con una excepción. En el síndrome de West, cuando no hay lesión, un 10% de estos pacientes, si son diagnosticados dentro de la primera semana o los primeros 10 días y se les administra corticoides en alta dosis, tienen la opción de revertir el problema y hacer posteriormente una vida normal. El resto de pacientes va a tener discapacidades permanentes.
Respecto al Lennox-Gastaut, igualmente, la respuesta es por ninguna, aunque una de las alternativas eh, que, mm, que se ha probado que pueden controlar las crisis es el uso del cannabidiol, o sea, el cannabis medicinal. Existe la indicación de la FDA de usar cannabidiol, especialmente en el síndrome de Lennox-Gastaut y en el síndrome de Dravet. La etiología del síndrome de West es estructural o genética, y en el Lennox-Gastaut prácticamente el 99% son estructurales, o sea, son debidas a lesiones. Allá a la izquierda es el trazado caótico que les dije, ese se llama ipsarritmia. Y en la derecha es la misma ipsarritmia, pero durante el sueño. Y este es el trazado del Lennox-Gastaut, donde ven la punta, esas pequeñas puntas seguidas de una onda lenta con una frecuencia menor de 2.5 ciclos por segundo. Y así se hace el diagnóstico de estos síndromes. Ahora veremos las epilepsias estructurales, en la cual debemos nosotros, como les dije al principio, identificar una lesión estructural, especialmente por estudios por imágenes que tengan una alta resolución, o sea, de 3 teslas, ¿ya? Para ver la lesión. Aunque las epilepsias estructurales, en algunos casos, podrían ser a la vez genéticas y estructurales. Por ejemplo, mutaciones en el gen GPR56 van a producir una anormalidad en la conformación de la corteza cerebral que se llama polimicrogiria, que eso lo vamos a detectar como una anormalidad, una lesión en la resonancia. Por lo tanto, va a ser estructural, pero a la vez de causa genética. Lo mismo ocurre, ¿no? Con, por decir, una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa por mutación del gen TSS1, TSS2, y que va, como vamos a mostrar en una imagen, a dar unas lesiones estructurales también que son altamente epileptogénicas. Y bueno, las puramente estructurales que se deben pues a encefalopatía hipoxicoisquémica, traumatismos, infecciones, accidentes vasculares, en fin. Por ejemplo, este es la imagen de un infarto isquémico de la cerebral media, ¿no? En sus segmentos M2, M3, que comprometen la corteza cerebral y por lo tanto va a causar epilepsia. Acá les pongo una imagen de lo que es un síndrome de Rasmussen. Si ven esta resonancia en corte axial, a su mano derecha van a ver que los surcos están más profundos, lo que significa una atrofia, ¿no? Los surcos están más profundos en relación al lado contrario. Un año después, la profundización de los surcos era peor e incluso se había contagiado al otro lado. Ya en el otro lado también había profundización, o sea, ya había atrofia incluso. Había disminuido el volumen del cerebro. Si ven arriba a la derecha, ese lóbulo frontal es más pequeñito que el de la izquierda. Se había reducido de tamaño. Y eso es el síndrome de Rasmussen. ¿Qué es el síndrome de Rasmussen? Es una encefalitis autoinmune mediada por linfocitos T que es progresiva. Y les pongo este ejemplo porque es una de las pocas causas en que se recomienda como tratamiento el quirúrgico, la hemisferectomía, o sea, sacar el hemisferio inicialmente afectado, porque si no, podría ocurrir como en este caso que se afectó al siguiente año del otro lado. Otra estructural es la cisticercosis, como ven ahí, ¿no? Con los parásitos que están en diferentes estadios de evolución y forman epilepsia, pues, ¿no? Son causas de epilepsia.
Las otras son las displasias corticales, anormalidades en la conformación de la corteza cerebral, como ven ahí señalado entre flechas. Esas imágenes con una corteza diferente al resto, que son displasias corticales. Esta es la polimicrogira que les mencioné en las líneas punteadas. Ven que esa parte de la corteza tiene unos surcos muy pequeñitos o casi lisos. Eso es la polimicrogiria, ¿no? Si lo comparan con otras zonas donde los surcos están normalmente conformados. Esta es la esclerosis tuberosa que les dije que es estructural porque ahí ven las lesiones señaladas con las flechas, pero al mismo tiempo es genética por mutaciones del gen TSC1 y TSC2. Pues en el tratamiento de las epilepsias, cuando una epilepsia es genética, tenemos el diagnóstico de una epilepsia genética, debe ser con monoterapia. En el eventual caso que no haya resultado, se cambia por otra monoterapia. Pero en casos de las epilepsias estructurales con lesión, de hecho, que es muy difícil que sean controladas con un solo medicamento. Tienen que ser al menos dos, ¿ya? Entonces, se recomienda en esos casos la terapia combinada, ¿no? A veces se produce una resistencia, ¿no? Al tratamiento y uno debe escoger de todas las combinaciones la que le hizo mejor en algún momento, ¿no? Y buscar, en algunos casos, en que únicamente el objetivo sea tener menos cantidad de crisis, no eliminar las crisis, no, menos cantidad de crisis y con menos efectos adversos, ¿no? Entonces, siempre el tratamiento debe ser, digamos, revisado de manera regular, ¿no? Para ir mejorando el tratamiento y ver la evolución. ¿Cuáles son los medicamentos que se usan? Todos estos, ¿no? Desde que fueron aprobados por la FDA en el tiempo de 1910, que es el fenorbital, ¿no? Fue aprobado en el 38, imagínense la fenitoína y así, hasta los últimos, que prácticamente todos los tenemos, la gran mayoría. El último del 2016, el brivaracetam, también lo tenemos. En fin, ¿cómo actúan estos medicamentos? Ya les adelanté, bloqueando los canales iónicos que eran donde empezaban las descargas. Acá arriba a la derecha ven en ese cuadro celeste una serie de medicamentos que actúan bloqueando esos canales que están encerrados en círculo rojo, ¿no? Que bloquean los canales de sodio. Al bloquear ese paso anormal de iones sodio, la crisis se controla. En segundo lugar, abajo, perdón, a la derecha también, en el segundo nivel, está ese medicamento que se llama levetiracetam, que tiene una forma de acción única sobre la proteína SB2A, que es la responsable de abrir esa vesícula que contiene glutamato. Entonces, al mantenerla cerrada, ya no hay excitación y se puede controlar la crisis. Abajo a la izquierda dice los que actúan sobre el receptor GABA, sobre el inhibidor. ¿Cómo potenciamos la acción inhibitoria? ¿Cuáles son los medicamentos que hacen esto? Son las benzodiazepinas y los barbitúricos como el fenobarbital, ¿no? Actúan sobre ese receptor GABA inhibiéndolo, ¿no? Inhibiendo ese receptor. Disculpen, estimulando el receptor GABA, por lo tanto se produce mucha más inhibición. Y así. ¿Cuáles son los que contamos en el Perú? Estos medicamentos son fenorbital, fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Son de primera línea, o sea, los antiguos. Son buenos, pero tienen efectos colaterales. Son muy baratos. Fenorbital, fenitoína lo pueden encontrar en cualquier lugar más alejado, en cualquier botica más alejada del país, porque es muy barato, valen céntimos. Y entonces sirven para epilepsias generalizadas y focales, pero tienen efectos colaterales como hirsutismo, hiperplasia gingival,
por ejemplo, y no se usan en niños porque en niños producen trastornos cognitivos y conductuales. En segundo lugar, la carbamazepina. Este medicamento es primera elección para las crisis focales. Pero ¿cuáles son los efectos adversos? Sueño, gastritis. En tercer lugar, el ácido valproico o valproato de sodio. Estos medicamentos, este medicamento, perdón, es primera elección para crisis generalizadas, primera elección para crisis mioclónicas, primera elección en el Perú para epilepsia ausencias, porque a nivel mundial la primera elección es la etosuximida, pero no hay en el Perú. Todos ellos, como le dije, tienen efectos adversos, especialmente que todos son teratogénicos. Es decir, que mujer epiléptica embarazada hay que suspenderla inmediatamente y cambiar este medicamento a otro. Se usan también las benzodiazepinas, como el clonazepam, que es antiepiléptico, pero prácticamente ya no se usa porque produce mucha secreción bronquial y complica el tratamiento de los pacientes. Lorazepam, junto con diazepam y midazolam, son los que se usan en emergencias, ¿no? Para controlar el estado epiléptico. El lorazepam es el primer lugar en Estados Unidos porque su acción es ultra veloz. En el Perú hubo, pero en la actualidad ya no hay. Diazepam es el más utilizado porque es el que se conoce más tiempo, y midazolam también se usa cuando se cuenta con el medicamento porque su acción es más veloz que la del diazepam y su vía de acceso puede ser incluso nasal y puede ser sublingual y puede ser también yugal, es decir, entre la encía y la mejilla, ¿no? Pero no está en todas las emergencias y digamos, pero es mucho más rápido. El diazepam es el que se usa más, que también tiene una acción veloz, ¿no? Y finalmente el clobazam, que es solo por vía oral y es la mejor elección para las crisis atónicas. Los nuevos antiepilépticos son todos estos, no tienen los efectos adversos, pero son más caros y por lo tanto no tienen una tan amplia distribución, básicamente en las capitales de los departamentos o regiones. Oscarbazepina es primo hermano de la carbamazepina, es decir, es primera elección también para crisis focales, pero no tiene los efectos adversos de la carbamazepina. La lamotrigina es la segunda elección para las epilepsias mioclónicas, pero es la primera elección para las crisis focales del adulto mayor. Además, la motrigina combinada con valproato de sodio es una de las mejores combinaciones que hay. La gabapentina es un medicamento que es como la tercera elección para epilepsias focales, pero en el Perú, por, a pesar de ser un antiepiléptico, ha sido promocionado más bien por el mercado como medicamento para el dolor neuropático. El topiramato y el levetiracetam son medicamentos de amplio espectro. El topiramato tiene múltiples lugares de acción en la neurona, ¿no? Produce muchos bloqueos a las descargas. Y el levetiracetam es el que tiene un efecto, o perdón, un modo de acción único. Por lo tanto, deben usarse en epilepsias resistentes, cualquiera de los dos, o a veces los dos, en epilepsias resistentes de cualquier tipo. El brivaracetam, ¿no? Que el nombre comercial es Brivaxon, es su primo hermano del levetiracetam, de acción mucho más rápida que el levetiracetam. Y finalmente la lacosamida es un medicamento
que se usa en epilepsias focales a cualquier edad y de las que sean resistentes. Entonces, todos esos son los medicamentos que tenemos. Acá les dejo una tabla donde están todos los medicamentos con sus lugares de acción. Y también para decirles que existen algunas formas de epilepsia que son resistentes. ¿Cuándo se dice que es resistente? Cuando no hay mejoría a pesar de dos esquemas de tratamiento, dos monoterapias o una monoterapia con una biterapia o politerapia o dos politerapias. Si ya no responden a dos esquemas, quiere decir que son resistentes, que no van a eh, responder a otras combinaciones. Ante esa situación se han creado tratamientos alternativos, como la dieta cetogénica, que consiste en una dieta especial para producir cuerpos cetónicos en el organismo, ¿no? Es decir, se basa esta dieta cetogénica en alimentos en que la energía sea provista básicamente por las grasas y no por los carbohidratos. Porque hay una base teórica en que se ha visto que altos niveles de carbohidratos y de glucosa en sangre empeoran las crisis. Y por lo tanto, al disminuir la cantidad de glucosa y que la energía sea tomada de la grasa, se mejoran las crisis, ¿ya? Eso es la dieta cetogénica. Además, se ha propuesto, pero en realidad no se sabe, que estabilizan la membrana neuronal, que hay cambios en el pH y en fin, del cerebro, en las membranas, y que eso sería lo que produce el beneficio. En realidad sí beneficia, pero es difícil de aplicar. Esta es la pirámide de la dieta cetogénica, donde se encierran todos los únicos productos para establecer una dieta. Por decir, mantequilla, aceite, palta, eh, mm, chuletas, carne de salmón, tocino, huevo, mariscos, queso, maní, col, eh, frambuesas, fresas, en fin. Y nada de pan, nada de pasta, nada de azúcar, nada de leche, ¿no? Nada de maíz, arroz, ni arvejitas, por decirlo. Entonces es difícil establecer una dieta únicamente en base a productos grasos, pero en la actualidad hay las formas industrializadas, pero es bastante cara y un poco problemática de sostenerla en el tiempo, pero que mejora, mejora. En caso de que no se pueda hacer, ya el paciente y continúa convulsionando porque es resistente, se le evalúa para cirugía de la epilepsia y para eso se hacen registros videoelectroencefalográficos prolongados, resonancia magnética y estudios por imágenes funcionales, como el SPECT, ¿no? Que evalúa el flujo sanguíneo en la perfusión, y el PET, que evalúa el metabolismo, especialmente de la glucosa marcada. De esa manera se les prepara para encontrar el foco epiléptico que hay que resecar. Entonces se operan estos pacientes y en esta estadística, por ejemplo, publicada en el 2012, 38 pacientes, libre de crisis, ninguno de 23 de todos los pacientes que recibieron solo tratamiento medicamentoso y 11 pacientes de 15 que se operaron en un seguimiento por 2 años, que es bastante, ¿no? Libre de crisis, sin crisis. No quiere decir que siempre sea así, no quiere decir que después de los 2 años de repente vuelven a convulsionar o que en no pocos casos continúan convulsionando tal cual o que únicamente después de la operación disminuyen las crisis pero no son abolidas. Otra alternativa a la operación
es decir, cuando no se encuentra el foco, que hay que resecar, o tiene múltiples focos, no le van a operar en diversas áreas del cerebro, tiene que ser una sola área del cerebro para poder operar. Entonces, otra alternativa es el estimulador vagal, que es una batería, ¿no? Que está programada para emitir impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos viajan a través de un cable que se adhiere al nervio vago izquierdo. La teoría es que estos impulsos eléctricos van a bloquear los impulsos eléctricos que bajan del cerebro y van a bloquear una crisis. Si se dispone en el Perú, a veces hay resultados buenos, otros regulares y otros en que no hace nada, hay que quitarle la batería. Y finalmente lo último que hay son los dispositivos que ya están no en el pecho, sino en el cerebro. Dispositivos igualmente que producen una estimulación para bloquear las descargas, ¿no? Que vienen del cerebro, y además tienen unos electrodos que permiten hacer una especie de electroencefalograma. Este a su vez es transmitido por vía remota al médico tratante, que va a observar si hay mucha descarga, igualmente por vía remota modificará los patrones de estimulación del dispositivo que tiene colocado en el cerebro. Esto en el momento no hay en el Perú, no hay en todos los países desarrollados, solamente en algunos, pero es digamos, un tratamiento adicional que se ofrece a los pacientes epilépticos que tienen resistencia al tratamiento. Bueno, estas son las cosas que les he querido presentar respecto a epilepsia y bueno, este, ya posteriormente, porque creo que ya tienen una clase, quedaré llano a las preguntas que tengan a bien hacer, ¿ya? Bueno, entonces yo me despido y a los alumnos que están en mi grupo, que a la hora que yo les he programado en el Teams, nos volvemos a reunir para la práctica correspondiente. ¿Está bien? Doctor, buenos días. Disculpe. Sí, sí. Sí, yo soy su alumna del grupo de práctica, pero aún no ha programado alguna reunión en el Teams, me No, parece.